7 de la mañana, 9 minutos. Cambiamos de tema porque falta un poco más de 3 meses para que se realicen las elecciones al Congreso y las consultas de partidos para elegir candidatos a la presidencia. Además de procesos, logística, también preocupa la seguridad. Son varios temas que queremos hablar con el registrador y por eso está con nosotros. Registrador Hernán Penagos, bienvenido a Noticias Caracol, buen día. Buen día, cordial saludo. Bueno, registrador, quiero que comencemos este diálogo por un tema del que usted se ha pronunciado recientemente, de esa violencia política, de esos riesgos, y no es para menos. En las últimas horas también conocimos que las disidencias están amenazando o lanzando advertencias a esa jornada electoral del próximo año. Cuéntenos, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Cuál es su preocupación? Pues lo primero es que sin duda hay unas circunstancias en algunos lugares del territorio nacional donde se hace necesario desplegar la fuerza pública y hacer mucho más eficiente lo que se conoce como la operación democracia, que es la definición de los puestos y mesas de votación y la estrategia operacional de las fuerzas militares para garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía. El Ministerio de Defensa ha señalado que son cerca de 104 los municipios con alerta roja y en ellos se hace necesario trabajar fuertemente, organizarse con las diferentes entidades del Estado de manera que la ciudadanía pueda no solamente votar, sino que pueda votar libremente en las elecciones de marzo y de mayo. Aquí hay que trabajar de manera muy articulada. No puede ser aceptable que unas personas que están al margen de la ley desde ya manifieste que van a afectar las elecciones del próximo año. Aquí tenemos que trabajar articuladamente, insisto, y hay un papel determinante de las fuerzas militares para garantizar el derecho al voto, pero más que eso, el derecho al voto libre de toda la ciudadanía el próximo año. Sí, registrador, en distintos foros, en distintos escenarios, lo he escuchado decir que son cerca de 125.000 puestos de votación los que eventualmente podrían estar en riesgo por la seguridad que en este momento hay en el territorio nacional. ¿Qué ecos o qué respuestas usted ha recibido a esas advertencias por parte del gobierno nacional? Bueno, lo primero es que el próximo año instalaremos 13.508 puestos y cerca de 125.000 mesas de votación en todo el territorio nacional. Es una operación descomunal. De esas, hay 104 municipios en los que el Ministerio de Defensa ha señalado que existe riesgo alto porque hay presencia, cierto control de grupos al margen de la ley y se trata de los departamentos pues que ustedes conocen muy bien y la opinión también las conoce. Luego se trata de que en esos lugares haya una presencia de la fuerza pública con tiempo, se asegure la zona, haya anillos de seguridad, es decir, que se pueda garantizar la seguridad no solamente de los electores, sino de los testigos, de los jurados, de los equipos de las diferentes instituciones que rodean el proceso electoral. No pueden haber mesas de votación en Colombia el próximo año donde no haga presencia la fuerza pública de manera que la ciudadanía pueda votar libremente. ¿Aquí de qué se trata? De trabajar articulado. Ya hicimos una reunión a instancias de la Procuraduría General con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar. Revisamos el plan democracia y lo que esperamos es una definición muy clara de las acciones operacionales de la fuerza pública para que haya garantías de elecciones en todos esos lugares, insisto, en especial en esos 4 municipios de Colombia, 104. Registrador, seamos claros, la registraduría está preparada para la ejecución de esas elecciones, es decir, no está en riesgo la situación electoral, las papeletas, los cubículos, los jurados. Lo que está en riesgo en esos 104 municipios es la afectación de fuerzas extrañas, pero si el Ministerio de Defensa depende del gobierno nacional, ¿de quién entonces en consecuencia depende la garantía de que haya elecciones allí? Desde el punto de vista administrativo y operativo, la registraduría tiene un trabajo muy eficiente, ya venimos avanzando en nuestro plan de gestión, todo el proceso relacionado no solamente con la parte informática, sino con la parte material de kit electorales, publicación, digitalización, comunicaciones, viene avanzando con total normalidad. Esos 104 municipios en los que hay riesgo alto frente a las próximas elecciones, pues debe trabajarse fuertemente desde el Ministerio de Defensa, con toda la cúpula militar, para que haya garantías de voto libre en todos esos lugares. Insisto, ya hemos venido reuniéndonos con el Ministerio de Defensa
mesa y aquí de lo que se trata es tener absoluta claridad de cómo y de qué manera vamos a ejercer, o desde el Ministerio de Defensa se van a ejercer las acciones operacionales que garanticen el voto libre en esos lugares. Hay el tiempo suficiente. Obviamente no es lo mismo una ciudad capital que un municipio de esta naturaleza, por ejemplo, los ubicados en Putumayo, en Guaviare, en parte de Antioquia, en el nordeste antioqueño, ciertos puntos de Chocó, el Catatumbo. En esos lugares necesariamente hay que hacer unos despliegues especiales. La fuerza pública tiene claro esas definiciones y aquí lo que tenemos es que darle garantías a toda la ciudadanía, porque si ya estamos escuchando que personas al margen de la ley, cabecillas de disidencia están anunciando la afectación de las elecciones del próximo año, pues obviamente se hace necesario redoblar esfuerzos para que haya garantía del voto libre el año entrante. Sí, registrador, y en esas reuniones del Plan Democracia donde participa la Procuraduría, por supuesto la Registraduría, incluso el gobierno con las fuerzas militares y el Ministerio del Interior, ¿se ha planteado la posibilidad de que el Ejército o la Policía puedan llegar con anterioridad a estos 104 municipios que están en riesgo alto o peligro electoral? Me explico, que puedan llegar meses antes o puedan blindarlo meses antes para llegar con el material electoral e incluso garantizar que no haya traslado de mesas. Sin duda, claro que así tiene que ser. En esos lugares que son inaccesibles, un poco agrestes del territorio nacional, la fuerza pública debe llegar con tiempo de anticipación de manera que se asegure toda la zona, es decir, que se establezcan unas especies de anillos de seguridad para que el día de las elecciones haya facilidad, garantías de seguridad para toda la ciudadanía. Y así es que debe trabajarse. Hay lugares donde no se requiere la presencia con días de anticipación, pero lugares como estos, obviamente la policía debe llegar inclusive con semanas de anticipación para garantizar, asegurar la zona y garantizar la seguridad de toda esta ciudadanía. Es que recordemos que no se trata solamente de quienes ejercen los derechos políticos, se trata también de cuidar la seguridad de los jurados, de los testigos, de funcionarios de las diferentes entidades que van a hacer veeduría al proceso electoral. Claro que se hace necesario que llegue con anticipación la fuerza pública para garantizar el voto libre en estos lugares. Ustedes con la Procuraduría Registradora han hecho un esfuerzo que se llama paz electoral, que consiste en brindar las garantías para que haya elecciones. ¿Por qué se tiene que respetar el calendario electoral que está previsto para el 2026? Y otra pregunta que tiene que ver con los candidatos que ya prácticamente tienen listas sus firmas para aspirar a la presidencia de la República. Pero cuéntenle a los colombianos por qué se tiene que respetar el calendario electoral. Lo primero es que yo quiero agradecer el trabajo que venimos articulando con la Procuraduría para, obviamente, sacar adelante esta estrategia de paz electoral de manera que se respeten los resultados, que se respete el calendario y que haya articulación de las entidades públicas. En segundo lugar, en Colombia habrán elecciones porque así lo dice la Constitución, el calendario electoral está en ejecución. Hoy se están cumpliendo los plazos de inscripción de candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Representantes, y en un Estado democrático, republicano como el nuestro, no es posible que se suspendan o que se aplacen las elecciones en nuestro país. El año entrante habrá elecciones, se elegirá un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República, así lo define la Constitución y así lo haremos cumplir. Y por último, en relación con la inscripción de las personas que quieren aspirar a la presidencia por el mecanismo de firmas. El plazo se vence el próximo 17 de diciembre. Son cerca de 90 las personas que están recogiendo firmas para postularse a la presidencia de Colombia, y entre el 17 de diciembre y el 21 de enero la registraduría tendrá que revisar cerca de 40 millones de firmas para validar o no esas aspiraciones. Estamos avanzando muy bien en todo el cronograma electoral. Les he anunciado que vamos a publicar todas las actas de las 125.000 mesas, 760.000 actas en Cámara y Senado, 370.000 en el caso de Presidencia de la República, y la ciudadanía del año entrante, a medida que la registraduría va anunciando los resultados, podrá ver los datos de cada una de las mesas de Colombia, en Leticia, en Riohacha, en Bichada o en Chocó, y eso dará garantías de la seguridad de las elecciones y de la integridad de ellas. Registrador, es que llama la atención esos últimos números que usted menciona, 90 aspirantes al menos que buscan esta presidencia mediante firmas. Son 30 millones en total los registros que ustedes deben validar. ¿Es suficiente un mes para hacerlo? ¿Cómo están preparados para ellos? Háblenos de ese proceso.
Sin duda es un plazo muy ajustado, pero así lo define la ley. No hay precedente en Colombia de tantas personas aspirando a la presidencia a través del mecanismo de firmas, es decir, no por el esquema de avales de los partidos políticos. Eso obviamente implica un despliegue descomunal en la registraduría. Afortunadamente sabíamos que podía presentarse esa situación. Tenemos un equipo de cerca de 800 personas llevando a cabo esa verificación. Tenemos un equipo muy grande de dactiloscopistas que están trabajando también para verificar que esas firmas sean reales o esas inscripciones. Y tercero, hemos hecho un desarrollo de inteligencia artificial y analítica de datos que permite depurar toda esa información y hacer las alertas respecto de las firmas que no correspondan a los nombres y cédulas de las personas. Hoy tenemos, digamos, afortunadamente la inteligencia artificial y la analítica de datos para ayudarnos a verificar esa información con más agilidad. Es un trabajo muy descomunal, vamos a tener que trabajar día y noche, pero estamos preparados para cumplirle al país. Tenemos un mes para revisarlas y ya tenemos toda una estrategia y toda una agenda para ir recibiendo las firmas que están llegando ya, inclusive desde la semana pasada, y para empezar a revisarlas una a una, de manera que se pueda verificar si cumplen o no los requisitos para aspirar a la presidencia. Sí, registrador, una última pregunta y tiene que ver con la inscripción de los partidos para las consultas. ¿Cómo está el proceso en el calendario electoral? Y dos, ¿ustedes van a tener un tarjetón para cada una de esas consultas que se inscriban o un tarjetón en general para todas? Bueno, eso es muy importante y lo primero que voy a decir es que en las próximas consultas que se llevarán a cabo el 8 de marzo y que comulgarán con las elecciones de Senado y de Cámara, habrá un único tarjetón con todas las consultas integradas. ¿Y por qué habrá un único tarjetón? Porque es la manera de garantizar el secreto del voto a la ciudadanía. Si nosotros definimos tarjetones independientes, prácticamente la ciudadanía va a advertir por cuál de esas consultas quiere votar y eso vulnera el secreto al voto, que es uno de los principios determinantes del voto como derecho político. Así que tendrá un solo tarjetón y ahí estarán todas las consultas y se definirá claramente que solo se podrá votar por una de ellas. En segundo lugar, ayer se aprobó o se publicó el calendario de las próximas consultas que ya habían sido definidas por el Consejo Nacional Electoral. Las organizaciones políticas y las personas inclusive que quieran aspirar a la presidencia por el mecanismo de firmas deberán señalarle al Consejo Nacional Electoral antes del 8 de diciembre su intención de participar en la consulta. Hasta el 22 de diciembre habrá plazo para retractarse, es decir, aquellas organizaciones que manifiesten el 8 su intención y que del 8 al 22 quieran retractarse, lo podrán hacer. Y el 6 de febrero tendrán que entregarse los datos de las personas que van a aspirar por cuenta de esos partidos o coaliciones de partidos para las elecciones de marzo. Sí. Esas son, digamos, las fechas más importantes de las próximas consultas. Sí, una última precisión que me gustaría hacer con usted, señor registrador, es hasta cuándo está abierta la posibilidad para hacer cambio de cédula o lugar de votación. Bueno, en este momento están inscritas las inscripciones para las personas que van a cambiar su lugar de votación, que cambiaron de domicilio. Nosotros hemos insistido mucho en eso. En Colombia hay que mejorar la participación. En las elecciones pasadas el 45% de la ciudadanía no votó en primera vuelta, el 41% en la segunda vuelta. El Congreso que hoy está elegido en nuestro país fue elegido por el 48%, menos de la mitad del censo electoral. Hay que mejorar la participación en Colombia porque eso legitima mucho más a los gobernantes. En este momento están abiertas las inscripciones, estamos llevando la registraduría a centros comerciales, a estadios, a plazas, a zonas industriales para que la ciudadanía ojalá se inscriba cerca de su lugar de votación. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de enero para las personas que quieran votar tanto en Congreso como en Presidencia de la República. Y quienes se inscriban después del 8 de enero hasta el 31 de marzo solo podrán votar para Presidencia de la República. Entonces, hasta el 8 de enero podrán votar en Congreso y en Presidencia, y quienes se inscriban entre el 8 de enero y el 31 de marzo, que es la última fecha de inscripción, solo podrán hacerlo para Presidencia de la República, porque así lo define el Código Electoral en Colombia. Señor registrador, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por supuesto sus explicaciones. A ustedes, muy amable, saludo a toda la audiencia.